Está con nosotros el viceministro académico, viceministro de Educación, por supuesto, Carlos Staff, para ampliarnos un poco las expectativas desde el punto de vista del Ministerio de Educación. Ya escuchamos pues al profesor Humberto Montero de la parte de los docentes. Buenos días, viceministro, bienvenido a Next Noticias y gracias pues por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Háblenme un poco sobre esta expectativa que hay en la ciudadanía sobre la implementación de esta jornada extendida. ¿Estamos realmente preparados? Que esa es la principal preocupación. Fíjese, yo siempre ante esta pregunta digo que más allá, o antes de responder esa interrogante, lo que tenemos que preguntarnos es si es necesaria la jornada extendida. ¿Es necesaria? Y la respuesta es: la jornada extendida es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Yo diría que hay dos perspectivas o dos aristas fundamentales. La primera, la jornada extendida es probablemente la estrategia sociológica más adecuada para enfrentar la problemática sociológica que tienen los jóvenes de hoy día. Hablamos de embarazos precoces, hablamos de deserción escolar, hablamos de participación de los niños en pandillas, hablamos de la participación de los niños y jóvenes en actos delincuenciales. Eso, entre otras razones, es porque los chicos están más expuestos a los ambientes externos, a la influencia del entorno negativo, que a la influencia de un escenario de aprendizaje formal y de formación integral. Pero ¿cómo piensa entonces el Ministerio de Educación que estas aproximadamente 3 horas adicionales que van a permanecer los estudiantes, y que no son todos, tengo entendido, son algunos grados, van a hacer la diferencia en estos temas y problemas sociales que usted está mencionando? Bueno, hay algunas condiciones iniciales. Lo primero que mencionaba es que al estar los chicos más tiempos expuestos al proceso de formación, más tiempo expuestos al escenario académico, eso ya va a tener una repercusión inmediata. Hay una premisa que señala que el aprendizaje es proporcionalmente directo al tiempo en que el joven y el niño se expone a esos escenarios de aprendizaje. Pero por otro lado, nosotros somos convencidos de que los chicos en la edad de niñez, en la edad de adolescente, son muy proclives, son muy sensibles a los factores que inciden en su entorno. O sea, son fáciles de influenciar. Son fáciles de influenciar. Están en proceso de aprendizaje. Positiva y negativamente. Efectivamente. Entonces lo que se trata es de transformar y de hacer de la escuela un sitio de mayor tiempo de influencia dentro de los jóvenes, dentro de una programación que permita efectivamente caminar en esa dirección. Eso le iba a preguntar, ¿esta programación qué incluye? O sea, se habla de actividades extracurriculares que no van a incidir en la calificación o el promedio escolar del estudiante. Le decía que son dos aristas. La primera es la sociológica, la segunda es precisamente el concepto de formación integral. Lo otro que debo agregar es que el tema de jornada extendida, jornada única, no es un invento panameño. Primero, eso existió siempre. Eso dejó de darse en función de que se dejaron de construir escuelas. Pero es un tema que se está retomando a nivel mundial. Es un tema que ya en muchos países existe desde hace mucho rato. Y se está retomando en países muy cercanos, como Colombia, como Costa Rica, como República Dominicana, donde hay ya algunas experiencias exitosas y graduales. ¿Hay resultados evidenciados por supuesto, de esta implementación? Por supuesto. Yo tengo que decir que incluso en el caso nuestro, que el año pasado hubo un trimestre donde ingresaron 12 o 13 escuelas, hay una de las escuelas con quien hicimos el proceso de evaluación de resultados de ese trimestre, y la directora nos decía: fíjense que nosotros tuvimos una rebaja sensible de los fracasos escolares. ¿Pero esto se implementó durante todo el año o al final? Solo un trimestre. Un trimestre. Solo un trimestre. ¿El último, el primero? El último trimestre. Entonces sí hay resultados. ¿Qué escuela fue? Es una escuela en Penonomé, en la escuela Carmen Conte Lombardo, creo que es el nombre de la escuela. Pero déjeme. O sea, que esto crea buenas expectativas y esperanzas. Por supuesto, pero déjeme precisarle un detalle adicional. El concepto de educación integral tiene que ver con el desarrollo de las habilidades, de las competencias que no tienen que ver con los temas cognitivos precisamente. Y el concepto de jornada única debemos perfeccionarlo para desarrollarlo en función de 3 ejes fundamentales que tienen que ver con la formación integral, con la educación integral. Uno es el eje de ciudadanía. Necesitamos construir jóvenes con mejores habilidades y competencias ciudadanas. El otro es el hábito el arista del arte. Necesitamos desarrollar una población más culta, y la cultura es una consecuencia del buen desarrollo, el buen conocimiento
del arte en todas sus expresiones. Cuando usted Perdóname, y la tercera arista ajá, es el tema de estilos de vida saludables. Okay. ¿Sabe usted que hay alrededor de un 40% de niños con situaciones de amenaza relacionadas con temas de malnutrición y de poca actividad física? Entonces, estos son elementos muy relacionados con el futuro de cada uno de los niños, con el futuro de la familia, pero también con el futuro del país, con el futuro de la sociedad. Porque una sociedad saludable, una sociedad con buenos estilos de vida, es una sociedad que le cuesta menos al Estado y al gobierno en términos de las instalaciones de salud. Cuando usted habla de mejores ciudadanos en estos tres aspectos importantes, que fue el primero que me mencionó, se retoma la cívica entonces, de alguna forma. Bueno, este es un concepto que está un poco más allá del tema estructuralmente curricular. Okay. Lo que estamos hablando es de desarrollar actividades vivenciales. Pero va en esa dirección. Pero va en esa dirección, correcto. Claro. Ahora, ¿los estudiantes no están obligados a participar de esta jornada? ¿Cómo se va a manejar esto? Porque si no se obtiene una calificación, ¿cómo garantizar de que este estudiante, y muchos de estos a veces, porque hemos pasado por esa edad, es una edad rebelde, dice, no, yo no quiero participar de ninguna jornada extendida, ni no quiero ser mejor ciudadano, o sea, los muchachos, y hay que reconocerlo, en la edad de la adolescencia somos cabezadura. Por supuesto. Bueno, por eso es que nos toca a los adultos hacer un proceso de conducción bajo la premisa del liderazgo y no bajo la premisa de la opresión. Es decir, convencer al muchacho de que en efecto hay líneas, hay metas, hay caminos que son los correctos y hay que convencerlos de ellos. Pero interesante el tema que usted me plantea. Una de las cosas en la que nosotros tenemos un sesgo peligroso desde hace muchos años es precisamente en el proceso de evaluación del tema educativo, del tema académico. Nosotros hemos sesgado y hemos casi que circunscrito el tema de evaluación a un proceso de calificación que muchas veces se convierte en un proceso de descalificación, porque todos los años te oye hablar de los muchachos fracasados y cuando hablamos de fracasados estamos descalificando a los muchachos de sus posibilidades de continuar en lo académico. Entonces, el tema de evaluación tiene que ver más con el desarrollo gradual de competencias o de habilidades medibles, tangibles. Y esto tiene que ver con la práctica, más que con el desarrollo de clases puntuales, con dictar clases, tiene que ver con el desarrollo de trabajos interactivos, de trabajos del desarrollo de la solución de problemas, la presentación de proyectos. Por ejemplo, un tema de ciudadanía sería frente a la situación del manejo de la basura. Correcto. Desarrollar un proyecto, un taller para que los mismos chicos señalen cuál es su punto de vista, cuáles serán sus iniciativas para enfrentar este problema. Fíjese que, por ejemplo, nosotros vamos a empezar el año escolar con el riesgo inminente del tema del Zika, del chikungunya y del dengue, y esto tiene que ver fundamentalmente con un proceso de responsabilidad ciudadana del manejo de los criaderos del mosquito de Aedes aegypti. Ahora, ¿quién le va a inculcar en estas actividades extracurriculares, como se les está llamando, de la jornada extendida, esa conciencia ciudadana, ese valor que debe tener este estudiante? ¿Un profesor de matemática, por ejemplo, le tocará? ¿O un profesor de ciencias, de español? La labor educativa, la labor de formación es primordialmente función de los padres y de los docentes. En ausencia de los padres, los docentes tienen que fortalecer su papel. En ausencia de ambos, tiene que hacerlo la comunidad, la sociedad. Entonces, el proyecto de jornada extendida, de jornada única, abre la posibilidad de la participación de otros actores. Nosotros, por ejemplo, ayer estuvimos una conversación con una de las ejecutivas de la Fundación Danilo Pérez, que yo creo que todo el mundo reconoce. Por supuesto, el mérito de Danilo. una gloria. Dijo, nosotros queremos participar del programa Jornada Única y vamos a establecer las coordinaciones para que la Fundación Danilo Pérez nos dé un apoyo en ese sentido. Hemos tenido conversación con algunos actores del Ministerio de Salud para decirle, a nosotros nos gustaría que en el tema del manejo del dengue, del chikungunya, del Zika, tengamos participación del Ministerio de Salud. O sea que esto abre la puerta para quienes quieran participar y aportar su grano de arena, ONGs, por ejemplo, ambientalistas que están muy pendientes. Don Iván, hay una premisa que hay que tomársela muy en serio. La educación es responsabilidad de la sociedad. Y en la medida en que la sociedad haga más conciencia de esa responsabilidad y asuma papeles más protagónicos, tendremos mejores resultados. Entonces, precisamente uno de los valores agregados que tiene Jornada Única es que, si bien es responsabilidad de la institución escolar como tal, abre los espacios para que esa ciudadanía, para que esa sociedad consciente de ese papel
pueda volcarse a las escuelas y hacer los aportes en función de esa ¿Los docentes formación. están conscientes de que esto es así y no se han opuesto? Porque a veces esta situación pues crea algún tipo de recelos, ¿no? Yo creo que tal vez esa sea una de las cosas que debemos reconocer como una de las debilidades que tenemos que fortalecer. De los pecados que se cometen en estas cosas es que a veces tú estás tan convencido de la benevolencia o de la bondad de estos proyectos que de repente no hace la suficiente divulgación. Hemos estado desarrollando ese proceso de divulgación, tanto con los docentes como con los padres de familia. Esta semana, hace unos 2 o 3 días, tuvimos una reunión con todos los presidentes, los directivos de los padres de familia, y el día de mañana va a haber un taller donde la comisión que maneja el programa de jornada única se va a reunir con ellos para explicarle a profundidad en qué consiste jornada única y cómo pueden incluso los padres participar de ese espacio. Don Carlos Staff, finalmente, una de las preocupaciones que tienen los docentes, que ya dijeron que están apoyando esta jornada extendida, el presupuesto con el que se cuenta, se necesita de más dinero en este momento para implementar todo esto que en papel pues suena muy bonito, pero al ponerlo en la práctica pues requiere de dinero como muchas cosas en esta vida, y se ha reducido el presupuesto este año en educación. Bueno, yo creo que el presupuesto, yo siempre he planteado lo siguiente, porque uno tiene que ser crítico y autocrítico. Nosotros somos una sociedad de presupuestos, pero no de planes, y el presupuesto es una herramienta de los planes de trabajo. Entonces, si hay una adecuada planificación para el desarrollo de este proyecto de jornada única, debemos contar con el presupuesto y debemos decirle a la comunidad que el presidente en todo momento ha expresado su disposición a generar los fondos y los recursos que sean necesarios para llevar adelante este programa. Entonces, lo que nosotros hemos pedido a la comisión es que trabajen rápidamente en la elaboración de ese presupuesto fundamentado en los programas que va a desarrollar cada una de las escuelas. ¿Las escuelas van a estar listas? ¿Las que están en reparación en este momento para el lunes? Vamos a tener algunas escuelas que tienen dificultades porque, como yo he mencionado reiteradamente, el tema de la infraestructura escolar es un tema de arrastre, es un tema de una deuda de más de 30 años. Hay cosas que le hemos podido resolver en el corto plazo y nosotros, por ejemplo, estamos invirtiendo este año más de 130 millones en construcciones y en reparaciones. Han trabajado en alrededor de 2 meses y medio más de 1.000 personas que se han volcado a trabajar en las escuelas. Hay alrededor de 5 instituciones. Hay 632.000 horas de hombre de trabajo que se han dedicado en estos tiempos a recuperar las escuelas. Entonces vamos a tener una diferencia significativa en relación con los años anteriores, pero hay algunos casos que no se van a poder resolver. Hay algunas escuelas que van a empezar una semana después porque algunas de las empresas no han terminado estos trabajos de reparación. Hay otros centros que deben ser demolidos y que el proceso de construcción de esas escuelas va a demorar 2 años. O sea que no vamos a tener en un 100%, pero lo que le podemos decir a la comunidad es que hemos hecho un gran esfuerzo, que hemos convocado y concitado una gran cantidad de panameños de instancias, de instituciones, incluyendo a la empresa privada que ha aportado alrededor de 11, 12 millones de dólares. Entonces hemos hecho el mejor esfuerzo para que las escuelas tengan las mejores condiciones. Hay trabajo todavía por hacer, vamos a seguir trabajando en lo que resta del año, vamos a seguir tratando de generar esta cultura y sobre todo vamos a seguirle pidiendo a las comunidades que cuiden sus escuelas, porque las escuelas son centros de beneficio a la sociedad y es la sociedad quien le corresponde. Eso es muy importante, cuidarlas. que tengamos conciencia como docentes, como padres de familia, como estudiantes sobre todo, que son los que utilizan las escuelas a diario y los que reciben el mayor beneficio, que tengan la conciencia suficiente para cuidarlas y para mantenerlas, porque no se puede estar todos los años reparando el mismo daño que he escuchado que sucede en algunas escuelas. Eso es parte reparan este año y el próximo año hay que volver a reparar. Eso es parte del tema de la formación de ciudadanía que necesitamos desarrollar. Viceministro Carlos Staff, muchas gracias por pasar. Hay mucha tela que cortar en el tema educativo, podríamos hablar aquí toda la mañana, pero bueno, el tiempo no es nuestro mejor aliado. Pero de todas formas, muchísimas gracias por pasar por acá. Siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Con nosotros esta mañana el viceministro de Educación, viceministro académico Carlos Staff, conversando previo al inicio de este nuevo año escolar.